Y yo llamo matemática tradicional a las matemáticas que ustedes han avanzado, vale decir, en matemáticas 100, 101, 102, 207. Todas esas materias están basadas en el cálculo diferencial e integral, en casi todas. Y es la que tradicionalmente nosotros avanzamos dentro del campo de la ingeniería. Pero hay otra rama de las matemáticas que se llama cálculo numérico, y que esta rama de las matemáticas no tuvo un desarrollo sino muy reciente. De hecho, la matemática tradicional y el cálculo numérico nacieron juntos. Pero, como ustedes han podido ver a través de todo lo que han estudiado y avanzado en estos cursos, la matemática tradicional es la que ha tenido un gran desarrollo gracias a grandes pensadores y que actualmente sigue desarrollándose. El cálculo numérico no tuvo esa oportunidad porque dentro de sus características principales es el manejo aritmético de números, lo cual hacía muy pesado el realizar eso manualmente, especialmente cuando se debían utilizar varias veces los cálculos y en formas repetidas. No obstante, los años 1920, ya de nuestra época, el cálculo numérico tuvo un avance espectacular. ¿Y cuál fue esa razón para que el cálculo numérico tuvo ese avance? La razón es de que una nueva herramienta de cálculo se introdujo en aquella época, que fue la computadora. La computadora en ese momento podía liberar de los excesivos, los grandes cálculos aritméticos y podía avanzarse. Tal es así que el cálculo numérico en la actualidad es un tema muy importante dentro de la ingeniería y que seguramente en este momento un buen ingeniero debe saber cálculo numérico. De ninguna manera el cálculo numérico se opone a la matemática tradicional. De hecho, las dos disciplinas conjuncionadas nos pueden dar una mejor idea de eso. Ever Oropesa, apague su micrófono. Entonces, las dos disciplinas hacen de nosotros mejores ingenieros. Entonces, esa es la razón de la que ahora vamos a estudiar cálculo numérico como una nueva herramienta para los ingenieros. El cálculo numérico resuelve problemas que la matemática tradicional no puede resolver por sus características especiales. Es esa otra de las razones por las cuales nosotros necesitamos estudiar el cálculo numérico. Bien, vamos a ver a continuación algunas comparaciones que existen entre la matemática tradicional y el cálculo numérico para que nosotros podamos tener una idea más clara de lo que vamos a estudiar durante todo este semestre. Vamos a suponer por un momento que tenemos un problema de ingeniería y que podemos resolverlo por los dos caminos, utilizando matemática tradicional y utilizando cálculo numérico. Algo que tal vez es algo inusual, pero puede ocurrir ese caso. Y de hecho existen esos casos. La elección y la forma de cómo resolver un problema de ingeniería mucho depende de la exactitud y también depende de la eficiencia del resultado. Si resolvemos un problema de ingeniería utilizando matemática tradicional, vamos a ver la naturaleza de las soluciones. En primer lugar, la matemática tradicional me dice que existe una o varias soluciones. O sea, podemos encontrar más de una solución al problema planteado.
que las soluciones serán reales o imaginarias. Y lo más importante, que las soluciones son exactas. Esas son las características de la matemática tradicional. Un ejemplo típico que siempre menciono es, por ejemplo, una ecuación de segundo grado. Cuando me planteo una ecuación de segundo grado, que seguramente es producto de la ecuación de segundo grado, surge cuando yo me planteo un problema de ingeniería. Entonces, cuando quiero resolver la ecuación de segundo grado, me doy cuenta de que puedo tener más de una solución. También puedo tener soluciones reales o imaginarias. En una ecuación de segundo grado, por ejemplo, hay dos soluciones. Y las soluciones, las dos pueden ser reales, las dos pueden ser imaginarias, o una real o una imaginaria. En realidad, a la matemática tradicional casi no le interesa la naturaleza del problema, sino de la solución, sino la solución misma. Y otra cosa es que las soluciones teóricamente a nosotros siempre son exactas. Eso es lo que, digamos, me daría la matemática tradicional. Ahora bien, si yo el mismo problema de ingeniería lo resuelvo a través del cálculo numérico, el cálculo numérico es muy tácito y muy explícito en eso. En primer lugar, me va a decir que existe una sola solución. La solución será real, no hay imaginarios, y la solución será aproximada. Fíjense ustedes la diferencia que existe entre uno y otro. Pero la más que se salta entre estas dos disciplinas es que la solución en una es exacta y en el otro es aproximada. El cálculo numérico nunca me va a entregar una solución exacta. El cálculo numérico siempre me va a entregar soluciones aproximadas. ¿Cuánto de aproximación al exacto? Todo dependerá del aparato o el instrumento de cálculo que estoy utilizando. Si utilizo en forma manual, si lo hago con calculadora, si lo hago con computador. Entonces, la naturaleza de la solución dentro del cálculo numérico es decididamente aproximada. Entonces, aquí surge la siguiente consulta. ¿Cómo voy a realizar el trabajo de ingeniería para solución de un problema de ingeniería utilizando cálculo numérico? Lo primero que debo hacer, sabiendo que el cálculo numérico me entrega soluciones aproximadas, yo debo hacer un análisis completo de los datos, el proceso que hago con los datos y finalmente la solución. Si ustedes se dan cuenta, estoy repitiendo prácticamente lo que habíamos aprendido en MAT 204, que un programa que hace, un programa da instrucciones utilizando un tratamiento de datos. Primero necesita datos, hace el tratamiento de datos y luego la respuesta es resultado del tratamiento de esos datos. Entonces, nosotros vamos a seguir esas líneas. Lo primero que vamos a analizar entonces es los errores que pueden existir en los datos. ¿Sí? Los errores que existen en los datos. Es algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Entonces, a continuación, vamos
empezar a analizar la naturaleza que pueden existir de los errores en los datos. Los errores que existen en los datos podemos dividir en dos grupos, por sus características y por su procedencia. Vamos a ver por sus características. Los errores por sus características son, y aquí nos vamos a poner algunas condiciones. Voy a llamar X al número exacto y X asterisco al número aproximado. El error absoluto es igual a la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado. Ahí lo tienen ustedes. Estos conceptos ustedes ya seguramente en física han debido verlos. Aquí lo que estoy haciendo es recordarles. El error relativo es igual al error absoluto dividido entre el valor exacto. Si ustedes hacen ese ejercicio, seguramente van a obtener esta forma, que se llama el error relativo. También vamos a necesitar lo que se llama el error porcentual. ¿A qué es igual el error porcentual? Es igual al error relativo multiplicado por 100. De estos tres tipos de errores, este es el fundamental para nosotros. Durante todo el semestre vamos a trabajar en base al error relativo, que es igual al valor absoluto dividido entre el valor exacto. Y aquí debo hacer un pequeño análisis antes de continuar con otro tipo de errores, en el cual nosotros debemos diferenciar lo que significa el valor exacto y el valor aproximado. Les había dicho a ustedes de que yo voy a entregar como resultado valores aproximados. Entonces, ¿de dónde voy a sacar el valor exacto? Yo prácticamente el valor exacto nunca lo voy a tener. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si me permiten un momento, voy a conectar mi tablet para que podamos hacer algunos pequeños análisis. Con mi tablet y el objetivo es de que yo pueda hacer una mejor explicación de lo que estamos comentando. Les había dicho tres cosas. El error absoluto es igual al valor exacto menos el valor aproximado. Es el primero el primer tipo de error por carácter. El segundo tipo es el error relativo, que es igual al error absoluto dividido entre el valor exacto. Eso que es igual, si nosotros nos damos cuenta, es igual a x menos x asterisco, el valor absoluto dividido entre x. Si hago yo las operaciones aritméticas apropiadas, esto me sale igual a 1 menos el valor aproximado dividido entre el valor exacto. Esa sería la segunda condición. Luego tenemos el error porcentual, que lo único que simple y llanamente que es igual al error relativo multiplicado por 100. ¿Eso qué significa? Que esto es igual a 1 menos el valor aproximado dividido entre el valor exacto multiplicado por 100. Estos son los tres tipos de errores que nosotros estamos en este momento planteando, ¿verdad? Ahora bien, aquí tenemos un elemento que para nosotros
puede ser conflictivo. El valor exacto. ¿Cómo voy a calcular, por ejemplo, el error absoluto, el error relativo y el error porcentual? ¿Cómo? Si no voy a tener casi nunca el valor exacto. Dentro del campo de ingeniería, cuando un ingeniero quiere hacer un diseño de algún proyecto, para empezar un trabajo determinado, él da algunos valores aproximados, ¿sí? Entonces, él dice, X0 va a ser la posible solución a mi problema. Pero no es solución, no, solamente es una aproximación, es un valor que está dado por producto de, digamos, puede ser de la experiencia del ingeniero o de algunos datos que ha tenido sobre el proyecto, entonces él trabaja en su forma inicial. Él va a trabajar con un método numérico. El método numérico, la propiedad que hace es de calcular en forma repetitiva, utiliza estructuras repetitivas. O sea, tiende a mejorar los resultados que le entregan. Entonces el método le devuelve y le dice, hay un X1, luego hay un X2 en otra repetición, luego hay un X3, entonces hay un X10, un X11 y pues lo que se supone es que el valor, los que vienen los valores X1, X2, X3, son cada vez el cálculo numérico, el método numérico, le va aproximando a la solución. Ojo, estoy diciendo que a la solución exacta, le va aproximando. Entonces, cuando yo quiero calcular mi error relativo, por ejemplo, digo, cuando inicio voy a decir, mi error relativo va a ser X0 sobre X0 menos X1. Disculpe, de otra manera. X1 va a ser igual a X1 menos X0. Cuando esto es para el 1, X1. Cuando calculo el error relativo 2 va a ser igual a X2 sobre X2 menos X1. Bueno, estamos confundiendo esto. Estoy confundiendo los X. A ver, vamos a ver. A disculpar, pero ha habido una confusión. Estamos sacando esta forma. Entonces va a ser 1 menos X0 sobre X1 para 1. Para X2 va a ser 1 menos X1 sobre X2. ¿Sí? Para X3, el valor relativo de 3, ¿a qué va a ser igual entonces? Va a ser igual a 1 menos X2 sobre X3. Ahora sí. Y si quiero calcular el error, así sucesivamente puedo ir calculando los errores relativos, hasta que llegue al último, a los últimos, por ejemplo, que va a ser el error relativo de 11, que va a ser igual a 1 menos X10 sobre X11. No me está dejando esto.
ER11 va a ser igual a 1 menos X10 sobre X11. Entonces, esa es la manera que calcula el error relativo. Y entonces, ¿dónde está el valor exacto? No hay valor exacto. Entonces, aquí estoy asumiendo como valor exacto. En el caso del R1, el valor exacto estoy tomando X1. En el caso del R2, X2. En el caso del R3, X3. Y en el último, por ejemplo, que era X10. O sea, que para calcular el error relativo, en una serie de aproximaciones que vamos a tener, el último valor calculado o iterado va a asumirse como valor exacto. Y el penúltimo va a ser el aproximado. ¿Sí? De esa manera voy a poder calcular el error relativo. ¿Y para qué me sirve el error relativo? Me va a servir para averiguar si la solución que estoy obteniendo, X10, X11, X12, está ya muy próximo a la solución. ¿Y cómo voy a saber que está muy próximo a la solución? Porque como dato del problema, yo voy a tener como dato el error relativo admisible, que siempre tiene que ser menor, el error relativo admisible, que siempre debe ser mayor o igual al error relativo real. ¿Y cuál es el error relativo real? Este valor que estamos calculando, este. Son los que estamos calculando en el momento del proceso de datos. Y este error relativo admisible, yo lo voy a tener como dato del problema. Entonces, constantemente voy a comparar para que el error relativo real, en comparación, el admisible siempre resulte ser mayor que el real. Y de esa manera yo voy a poder decir, se detiene. Cuando ocurra esto, se detiene. Si el error relativo real es mayor que el admisible, debo seguir dando vueltas, debo seguir buscando, debo seguir iterando. Bien, entonces, valga la aclaración de todo esto, he tratado de ser lo más explícito posible porque, como les digo, con esto nosotros constantemente vamos a trabajar constantemente, una y otra vez. Y vuelvo a repetir, el valor exacto X que a un principio he planteado, en realidad se van a volver los últimos valores iterados. Bien, señores, eso es en cuanto a los errores por sus características. Bien, ahora vamos a cerrar esto. Salimos de nuestro programa y continuamos nosotros con nuestra exposición. Ahora vamos a ver los errores por su procedencia. Los errores por su procedencia pueden ser los inherentes, que son antes de que se utilicen los datos, inherentes porque nacen con eso, y el error por redondeo y truncamiento, que son los que se producen en tiempo de ejecución de los datos. Un caso típico de un error inherente, por ejemplo, es cuando yo quiero hacer una medida de una distancia cualquiera que sea, por ejemplo, el exacto es 5 metros, yo con mi wincha voy y mido 4,98. Entonces ahí yo tengo un error inherente, es decir, que el dato ya tiene errores antes de que yo lo utilice, antes de que haga su tratamiento. También
los inherentes se producen no solamente por medir, se producen también, por ejemplo, cuando son productos de algún ensayo en laboratorio y que ustedes muy bien saben, el mismo ensayo hace 2 o 3 veces y puede obtener 3 resultados. Entonces, lo que ustedes hacen, sacar un promedio y demás cosas, esos resultados ya tienen errores inherentes. ¿Sí? Incluso hasta errores humanos, por ejemplo, que yo, por ejemplo, estoy midiendo una distancia con un aparato y la distancia es 4,50, sin embargo, yo lo copio 5,40. Típico error. Entonces, los errores inherentes son aquellos que se producen antes de la ejecución de su tratamiento. Y hay que tener mucho cuidado con este tipo de errores porque pueden conllevarnos a que nosotros tengamos resultados que no son correctos. Es muy importante eso. Bien, pero ahora, una vez identificados los errores inherentes, vamos a pasar a los otros 2 tipos de errores que son el por redondeo y truncamiento. Antes de entrar al error por redondeo propiamente, debemos nosotros recordar cómo la máquina trabaja y cómo almacena los números. En primer lugar, si nosotros tenemos un conjunto de números reales, por ejemplo en este caso, la máquina lo almacena de esta manera. Y si hacemos una emulación o una comparación, esta es la notación científica. Otro número real, introduzco y la máquina lo mete en este formato. La notación científica también es muy parecida. Finalmente, este otro número que lo introduzco, la máquina lo vuelve a introducir de esta manera. Debo recordarles, antes de continuar, que en realidad la máquina lo mete en ese formato APF, que le llamo, o formato de aritmética del punto flotante, lo mete en binario. Pero nosotros vamos a seguir trabajando en decimal porque el objetivo es tratar de que nosotros conozcamos cómo evolucionan los errores cuando se hace el tratamiento de los datos en tiempo de ejecución. Entonces, vamos a continuar nosotros en el sistema de números de base 10 y vamos a realizar nuestros cálculos de la forma en cómo se producen esos errores. Evidentemente, si se fuera, digamos, legalmente como debería ser en binario. Pero vuelvo a repetir, vamos a hacerlo en sistema de base 10. Entonces, una vez que introduzca un número, inmediatamente la máquina lo almacena de esta manera. Si ustedes se dan cuenta, en los 3 casos, esto es una fracción. A esa fracción yo la voy a llamar mantisa. Esta fracción que se produce del número se va a llamar mantisa. Este otro es la base del sistema de números. La base del sistema de números. ¿Sí? Si hubiera sido binario, hubiera puesto 2. Si hubiera sido octal, hubiera puesto 8. Pero en base 10, entonces 10. Y este otro que ven como potencia, lo vamos a llamar exponente. 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 Repitiendo, cualquier número que esté en formato de aritmética del punto flotante contará con una mantisa, la base del sistema de números y un exponente. Caramba, hombre, y un exponente. Entonces, se va a decir, caramba, se va a decir que este es un número almacenado con aritmética del punto flotante. Bien, ¿cómo podemos representar cualquier número real entonces? Miren ustedes, cualquier número real ahora podemos representar de esta manera. X, que sea un número real cualquiera, va a ser representado por F multiplicado por 10 por E. ¿Qué es F? La mantisa. ¿Qué es 10? La base del sistema. ¿Y qué es E? El exponente.
Y ahí tenemos representado cualquier número real en aritmética del punto flotante. Bien, pero ahora veamos qué pasa cuando hacemos una operación aritmética. Cuando hacemos una operación aritmética, por ejemplo, la suma, lo primero que surge es cómo se va a realizar esta operación entre dos números normalizados en aritmética del punto flotante. Si nos damos cuenta, los dos tienen la misma configuración. Y algo muy importante que no se los he dicho y que os lo digo ahora, tiene 4 dígitos decimales de precisión. ¿Sí? La respuesta tiene que tener este mismo formato, aunque tenga diferentes números, pero debe tener el mismo formato. Lo primero que se hace cuando se quiere sumar, por ejemplo, es de que los exponentes sean iguales. Los exponentes sean iguales. En este caso son diferentes. Entonces, el de menor significación tiene que ajustarse al de mayor significación. Y eso es lo que hago a continuación. Este es el de mayor significación y el de abajo es el de menor significación y lo ajusto y son iguales. Recién puedo hacer la operación aritmética. Sumo y obtengo este resultado. Este resultado tengo que llevarlo al primer formato. Entonces, lo separo. Hasta aquí. Por 10 al cubo. Y este 0.4063, que en realidad va a ser 0.60 por 10 a la menos 1, lo separo. Aquí ahora es el destino que le voy a dar a esto. ¿Qué destino le voy a dar? Entonces, aquí, por ejemplo, el número mismo, lo vuelvo a separar, o sea, lo que hace un rato he hecho, y lo voy a representar en forma genérica. Y, el resultado va a ser f de y, que es esta mantisa, multiplicado por 10 a la e, que es su exponente. Más g de y, le voy a llamar a esto g de y, por 10 elevado a la menos 1. ¿De dónde ha salido? E menos t. ¿Qué es t? El número de cifras decimales exactas que vale 4. Hemos visto que era 4, ¿verdad? Y e vale 3. 3 menos 4 menos 1. De ahí sale el menos 1. Ahora la gran discusión es ¿qué voy a hacer con esto para obtener un resultado definitivo y volver y seguir calculando? Sabemos que f de y tiene que ser menor que 1, porque es una fracción. Y f de y tiene que ser mayor a un décimo, o sea, mayor a 0,1, porque si fuera 0,01, el punto flotante se corre. G de y tiene que ser un valor mayor a 0, o igual a 0, porque esto g de y puede ser 0, porque si se trata de dos números con las mismas capacidades y el mismo exponente, g de y va a ser 0. En todo caso, g de y nunca va a ser mayor que 1, porque va a ser otra fracción. Bajo esas condiciones, ahora, lo que tenemos que hacer es averiguar qué hago el g de y. Y eso es lo que se llama el redondeo. Tengo que redondear. ¿Cómo voy a redondear? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Hasta aquí quedamos. Vamos a ver la próxima clase lo que significa el redondeo. Existen dos tipos de redondeo, el truncado y el simétrico. Vamos a ver cómo vamos a redondear esos números.